qué significa realmente ser inteligente. No hablo solo de memorizar datos o sacar buenas notas. Hablo de la inteligencia que moldea tu vida, la que decide cómo ves el mundo, cómo reaccionas frente al caos y cómo tomas el control de tu propia mente. La mente humana no es un órgano perfecto, es un campo de batalla constante entre impulsos, emociones, creencias y razonamientos. Y aquí está la cruda verdad. No nacemos inteligentes, sino que la inteligencia es una habilidad que se construye en el dolor, en el error y en la valentía de cuestionar lo que creemos saber. Porque pensar no es solo procesar información, sino aprender a ver más allá de la ilusión de certezas. Ser inteligente es aceptar que la incertidumbre es la única verdad absoluta y entrenar tu mente para navegar en ese mar turbulento sin naufragar. En este video desglosaremos desde la psicología básica cómo funciona tu cerebro en sus niveles más profundos, cómo puedes reprogramar tus patrones mentales y abrir las puertas hacia un entendimiento más claro y poderoso de ti mismo y del mundo que te rodea. Si estás listo para enfrentarte a esa realidad sin filtros, para dejar atrás la comodidad del pensamiento superficial y empezar a crecer realmente, quédate conmigo. Aquí empieza tu transformación hacia una inteligencia auténtica, no la que te venden, sino la que realmente importa. Vivimos en un mundo que nos empuja a la rapidez, a la reacción automática, a tomar decisiones bajo la presión del instante. Pero la verdadera inteligencia no se mide en la rapidez con que respondes, sino en la calidad con que cuestionas, procesas y transformas esa información en sabiduría. Piensa en tu mente como un jardín. Si solo plantas pensamientos mecánicos, creencias impuestas y hábitos repetidos sin conciencia, crecerá la maleza de la ignorancia disfrazada de comodidad. Pero si decides sembrar la semilla de la duda, del aprendizaje constante y del autoconocimiento profundo, entonces poco a poco florecerá una mente capaz de ver con claridad en medio de la tormenta. Ahora bien, ¿qué significa eso en la práctica? La inteligencia, en su forma más básica, es la capacidad de adaptarte a nuevas situaciones, de resolver problemas, de manejar tus emociones y de construir relaciones que te potencien en lugar de destruirte. Pero para lograrlo, primero debes entender cómo funciona tu cerebro a nivel básico. La psicología nos enseña que nuestro cerebro está formado por capas. La más primitiva, que responde a estímulos inmediatos y busca la supervivencia. La emocional, que moldea cómo interpretamos esos estímulos según nuestras experiencias pasadas. Y la racional, que es la que puede detener un impulso para pensar y elegir un camino diferente. La gran mayoría de las personas vive dominada por las dos primeras, reaccionando más que actuando, permitiendo que viejos miedos, prejuicios y patrones limitantes gobiernen sus decisiones. Esto no es una condena, es solo un estado, y tú puedes transformarlo. Ser más inteligente implica entrenar esa parte racional que observa sin juzgar, que analiza sin dejarse arrastrar, que cuestiona sin miedo a la contradicción, porque la verdadera inteligencia se parece mucho a la humildad. Sabe que no sabe todo y que cada respuesta abre la puerta a nuevas preguntas. Además, ser inteligente es saber reconocer la falacia del ego, esa voz interna que te dice, yo siempre tengo razón, o no necesito cambiar. Esa voz es la mayor enemiga del crecimiento. La mente que se cierra se vuelve pequeña, rígida y vulnerable a la manipulación y al estancamiento. Por eso, si quieres ser inteligente, debes aprender a desaprender, a romper esquemas y a exponerte a ideas que te incomoden. Solo así tu cerebro creará nuevas conexiones, nuevas formas de entender el mundo y de responder a sus desafíos. Pero no se trata solo de intelecto. También es fundamental cultivar la inteligencia emocional. Entender y gestionar tus emociones te permite tomar mejores decisiones, evitar conflictos innecesarios y construir vínculos auténticos. La inteligencia sin emoción es fría y desconectada. La emoción sin inteligencia es caótica y destructiva. El equilibrio es lo que te hace verdaderamente sabio. En la vida diaria, esto se traduce en acciones tan simples pero poderosas como detenerte un segundo antes de reaccionar a una crítica, preguntarte, ¿por qué siento esto? Buscar activamente nuevas perspectivas antes de juzgar y aceptar que tus creencias pueden estar equivocadas sin que eso disminuya tu valor como persona. No es fácil. De hecho, es un proceso constante que exige coraje, disciplina y sobre todo, honestidad contigo mismo. Porque enfrentarte a tus limitaciones internas es lo más difícil que harás, pero también lo más liberador. Finalmente, entender que la inteligencia no es un destino, sino un camino. No es algo que posees o no, sino una práctica diaria. Una conversación contigo mismo que te invita a crecer, a explorar, a cuestionar y a ser consciente. Y aquí está la parte más cruda. Si decides no trabajar en eso,
Si prefieres quedarte en la zona cómoda de tus certezas y hábitos, tu mente se atrofia, y con ella tus posibilidades de cambiar tu vida. Así que la pregunta no es ¿quiero ser inteligente?, sino si estoy dispuesto a hacer lo que la inteligencia exige. Aceptar la incertidumbre, la incomodidad, la duda y la transformación constante. Si aceptas ese reto, entonces estás en el camino correcto. Porque la inteligencia verdadera no es solo una capacidad mental, es un acto de valentía existencial. Para profundizar más, permíteme decirte que la inteligencia no es un atributo estático ni un regalo que se recibe al nacer. Es una construcción dinámica, un músculo que se fortalece o se debilita según cómo lo uses. Y en esa construcción no solo participan las neuronas, sino también tu historia, tus emociones, tu entorno y tu voluntad. Piénsalo. Cada experiencia, cada conversación, cada libro leído o cada problema resuelto está tejiendo la red invisible de conexiones neuronales que configuran tu forma de pensar y sentir. Por eso, la mente humana es un proceso y no un producto acabado. Esta visión abre una puerta liberadora, porque significa que tu inteligencia no está predeterminada por genes o por la suerte. Significa que puedes expandirla, moldearla y reinventarla, pero con una condición: el compromiso de vivir conscientemente. Vivir conscientemente es prestar atención a los pensamientos que eliges alimentar. Es observar sin juzgar, pero con curiosidad. Es reconocer los automatismos mentales que te limitan y decidir conscientemente si quieres mantenerlos o transformarlos. En la vida cotidiana, esto se traduce en un acto simple pero poderoso: el poder de la pausa. Cuando alguien te provoca, cuando un miedo interno emerge, cuando una emoción intensa te arrastra, la pausa te permite crear un espacio de libertad entre el estímulo y tu reacción. Ese espacio es la semilla de la inteligencia. No es casualidad que los grandes filósofos, desde Sócrates hasta Marco Aurelio, hayan enfatizado el dominio de sí mismo como el fundamento de toda sabiduría. Sócrates nos instó a conocernos a nosotros mismos, porque solo con ese autoconocimiento profundo podemos discernir qué pensamientos y emociones merecen nuestra energía y cuáles son solo sombras que nos nublan. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió que no es lo que nos sucede lo que nos define, sino cómo respondemos a ello. Aquí está la esencia de la inteligencia práctica, la capacidad de elegir la respuesta en lugar de ser elegido por la reacción. Pero la mente humana también está plagada de trampas evolutivas. Nuestro cerebro, diseñado para sobrevivir en entornos hostiles y escasos, tiende a preferir la seguridad sobre la verdad, la certeza sobre la duda, la comodidad sobre el cambio. Por eso, nos aferramos a creencias rígidas, evitamos la crítica y huimos del conflicto interno. Pero el precio de esta comodidad es la estasis mental, la muerte lenta de la curiosidad, el estancamiento emocional y la incapacidad de innovar o adaptarnos. La inteligencia auténtica exige el coraje de enfrentar la contradicción y la paradoja. Aceptar que puedes estar equivocado, que tus emociones pueden ser complejas y contradictorias, y que el camino hacia la sabiduría es una espiral ascendente que nunca termina. En psicología, este proceso se relaciona con la metacognición, la habilidad de pensar sobre el propio pensamiento. Cuando aprendes a observar cómo piensas, a detectar sesgos, prejuicios y automatismos, te vuelves menos vulnerable a la manipulación externa y más capaz de tomar decisiones alineadas con tus verdaderos valores. La metacognición es la base de la inteligencia crítica, la que cuestiona lo evidente y desafía la norma. Y no es un talento exclusivo de eruditos. Es una práctica accesible a cualquiera que decida entrenar su mente. Entonces, ¿cómo empezar ese entrenamiento? Primero, cultiva la curiosidad. Pregúntate siempre por qué y cómo, en vez de aceptar respuestas superficiales. Lee, investiga, conversa con personas que piensen distinto. La curiosidad activa nuevas conexiones neuronales y te abre a perspectivas inesperadas. 2. Aprende a escuchar tu mente. Practica la atención plena para detectar pensamientos repetitivos, emociones intensas y juicios automáticos. Solo cuando los reconoces, puedes elegir no ser esclavo de ellos. Tercero, acepta la incertidumbre. Aprende a convivir con la duda sin caer en la parálisis. La incertidumbre no es el enemigo, sino el terreno fértil donde florece la creatividad y la innovación. Cuarta, ejercita la flexibilidad mental. Desafía tus propias creencias proponiéndote ver el mundo desde otro ángulo. Esto no solo aumenta tu inteligencia, sino que también fortalece tu empatía y tus relaciones. 5. Entrena la resiliencia emocional. Aprende a manejar el malestar sin reaccionar impulsivamente. La inteligencia emocional es clave para mantener la claridad mental bajo presión. 6. Reflexiona diariamente.
Dedica unos minutos a revisar tus decisiones y emociones del día. Esta práctica fortalece la metacognición y el autoconocimiento. 7. Acepta el fracaso como maestro. Cada error contiene una lección escondida. Solo quien acepta caer y levantarse aprende y crece. Esta es la esencia de la inteligencia amiga aplicada. No es acumular datos ni impresionar y otros. Es una danza constante entre pensamiento, emoción y acción consciente. Por eso, ser inteligente es también un acto de humildad y valentía. Humildad para reconocer que el conocimiento es infinito y que tú eres una pequeña parte del todo. Valentía para enfrentar tus sombras internas, para desaprender, para salir de tu zona de confort mental. Si miras a tu alrededor, verás que muchos viven atrapados en patrones que los limitan, repitiendo los mismos errores, resistiéndose al cambio. No es por falta de capacidad, sino por miedo a lo desconocido. Pero tú que estás leyendo esto, que tienes la inquietud de crecer, que quieres entender el funcionamiento profundo de tu mente, tienes una oportunidad única. Elegir conscientemente el camino del crecimiento. Un camino que no es lineal ni fácil, pero que sí es el único que lleva a la verdadera libertad interior. Porque la inteligencia no solo transforma cómo piensas, sino quién eres. Y para terminar esta primera parte, déjame regalarte una idea que ha acompañado a los sabios por siglos. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Ser inteligente es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo cuestionar y cuándo aprender, cuándo actuar y cuándo esperar. Esa es la inteligencia que transforma vidas, que abre puertas cerradas y que, sobre todo, te convierte en el arquitecto consciente de tu propio destino. La mente humana no es ese instrumento perfecto que solemos imaginar. Es en realidad un órgano lleno de contradicciones, trampas y vulnerabilidades que a menudo nos sabotean sin que lo notemos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación, esa tendencia brutal y casi ciega de buscar solo la información que confirma lo que ya creemos. Es una de las principales razones por las que millones de personas se quedan atrapadas en sus propios laberintos mentales, sin capacidad de ver la realidad completa. No es que sean ignorantes, sino que su cerebro está diseñado para proteger su identidad y su zona de confort a costa de la verdad. Esto puede sonar duro, pero es la cruda realidad. Preferimos vivir en mentiras cómodas antes que enfrentarnos a una verdad incómoda que requiera cambio. Este mecanismo es un escudo que a la larga limita tu inteligencia, porque la inteligencia real se alimenta de la confrontación con la realidad, por muy incómoda que sea. Otro aspecto que pocos aceptan es que nuestra mente es profundamente irracional. No somos seres completamente lógicos y racionales, como la cultura popular nos ha vendido. La neurociencia lo demuestra. Gran parte de nuestras decisiones se toman en zonas del cerebro que no controlamos conscientemente. Nuestras emociones, miedos y deseos moldean nuestras acciones más de lo que queremos admitir. Y aquí es donde la inteligencia cobra un sentido más poderoso. Ser consciente de esta irracionalidad interna para no ser su esclavo. Imagina que tu mente es como un coche con dos conductores. Uno es racional y calmado, el otro es emocional y reactivo. La inteligencia consiste en que el conductor racional aprenda bien a manejar el vehículo sin dejar que el emocional tome el volante en cada curva peligrosa. Pero no solo somos víctimas de nuestras emociones y sesgos, también somos presos de nuestro pasado. Nuestra mente almacena memorias que, aunque no recordemos conscientemente, moldean nuestras respuestas automáticas. Estos patrones muchas veces operan en piloto automático y nos mantienen repitiendo errores o sabotándonos en lo que queremos lograr. Aquí entra la cruda realidad del autoconocimiento. Para ser más inteligente no basta con aprender nuevas cosas. Es indispensable mirar hacia adentro, enfrentar las sombras que habitan en nosotros y cuestionar esas creencias heredadas o autoimpuestas que nos limitan. Y no es un proceso cómodo. Te enfrentarás a resistencias internas, a pensamientos autodestructivos, a miedos que llevas años evitando. Pero ese es el único camino para expandir tu inteligencia. Además, la inteligencia no solo está en la mente individual, sino también en la manera como te relacionas con otros. La sociedad humana es un entramado complejo donde la comunicación, la empatía y el entendimiento mutuo determinan quién prospera y quién se queda estancado. No es casualidad que las personas más inteligentes sean también las que mejor gestionan sus relaciones, las que saben escuchar, negociar y construir alianzas. Porque la inteligencia social es tan real y necesaria como la cognitiva. Pero cuidado, la mente humana también puede usarse para manipular y controlar. El conocimiento y la inteligencia son armas poderosas que, mal usadas, pueden convertirte en un manipulador o en una víctima de manipulaciones. Por eso, desarrollar inteligencia implica también ética y responsabilidad. Saber distinguir cuándo tus acciones construyen y cuándo destruyen. Cuándo decir la verdad y cuándo esconde una mentira disfrazada. Finalmente, algo que pocos quieren escuchar.
La inteligencia no es por sinónimo de felicidad ni de éxito garantizado. Muchas personas altamente inteligentes sufren porque su mente se vuelve un enemigo interno. Pensamientos excesivos, ansiedad, dudas eternas. Por eso, ser inteligente es también aprender a convivir con esa complejidad interna, a encontrar equilibrio en el caos mental, a aceptar que la vida es imperfecta y que la mente, con todas sus fallas, es un instrumento que se afina con práctica y paciencia. Así que no esperes soluciones mágicas ni fórmulas fáciles. La inteligencia es un trabajo constante, una lucha diaria contra tu propia naturaleza humana, contra la comodidad, el miedo y la ignorancia. Pero si aceptas esa lucha, si decides enfrentar tu mente con valentía, entonces habrás dado el paso más importante hacia una vida con sentido, claridad y verdadero poder. Ahora que has recorrido este camino de autodescubrimiento y comprensión, puedes ver claramente que volverte más inteligente no es solo una cuestión de acumular conocimientos superficiales o impresionar con datos. Es, más bien, un proceso profundo de autoconocimiento, de aprendizaje constante y de transformación interna que te lleva a dominar tu propia mente. Esta inteligencia que cultivas día a día te hace más poderoso porque te libera de las cadenas invisibles que atan a la mayoría. Los impulsos incontrolados, los miedos paralizantes, las creencias limitantes y la comodidad de la ignorancia. Te da el poder de elegir cómo responder, de no ser rehén de tus emociones ni de los patrones que la sociedad o tu pasado han impuesto. Con esa libertad te conviertes en arquitecto consciente de tu destino. No eres simplemente un espectador pasivo de tu vida, sino el protagonista que dirige sus acciones con intención y claridad. El poder real nace de esta capacidad para actuar desde la reflexión y no desde la reacción. Pero el poder sin sabiduría es peligroso. Por eso esta inteligencia también te hace más sabio. Porque la sabiduría no es tener la verdad absoluta, esa ilusión que muchos persiguen, sino tener la humildad para reconocer la complejidad de la vida, para aceptar la incertidumbre, para escuchar con atención y para aprender incluso de las caídas y errores. Ser sabio es entender que cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para crecer. Es aprender a soltar la rigidez mental, a cuestionar tus propias certezas y a millo abrir tu mente a perspectivas que antes rechazabas. Esa apertura constante es la que te mantiene vivo, flexible y conectado con la realidad en toda su riqueza y contradicción. Además, esta inteligencia te hace más preparado para los desafíos inesperados, para adaptarte a los cambios vertiginosos que el mundo exige, para resolver problemas complejos y para tomar decisiones con conciencia y firmeza. Porque la inteligencia auténtica no es un estado estático ni un premio que se alcanza y se olvida. Es una práctica diaria, una disciplina que requiere esfuerzo, honestidad y coraje. Y en ese camino, descubres que la verdadera fortaleza reside en aceptar tu humanidad, tus luces y tus sombras, tus dudas y tus certezas, tu vulnerabilidad y tu resiliencia. Al abrazar esa complejidad, conviertes tu mente en la herramienta más poderosa que posees, capaz de crear, transformar y trascender. Entonces, volverte más inteligente no solo cambia cómo piensas, sino quién eres. Te convierte en alguien que vive con sentido, que enfrenta la vida con valentía y que a pesar de todas las dificultades, sigue avanzando hacia su mejor versión. Y esa es la mayor forma de poder que puedes alcanzar, la maestría sobre ti mismo y tu capacidad de crecimiento ilimitado. Recuerda siempre que el poder verdadero no está en dominar a otros ni en acumular títulos o posesiones. Está en dominarte a ti mismo, en elegir tu camino con libertad y en hacer de tu inteligencia la luz que ilumina tu existencia. Cuando logras eso, nada ni nadie puede detenerte, porque tienes en ti la fuerza para reinventarte, para aprender y para crear la vida que realmente deseas. Ese es el regalo que te da la inteligencia real, la libertad, la sabiduría y la preparación para vivir con autenticidad y propósito. Así que si decides aceptar este desafío, te invito a que lo hagas con todo tu ser, porque es el camino más difícil y al mismo tiempo el más gratificante que puedes recorrer. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en el arquitecto de tu propia mente y de tu destino?